Apareció un decreto del emperador Augusto ordenando que se realizara un censo en todo el mundo. Este primer censo tuvo lugar cuando Quirino gobernaba la Siria, y cada uno iba a inscribirse en su ciudad de origen. José, que pertenecía a la familia de David, salió de Nazaret, ciudad de Galilea, y se dirigió a Belén de Judea, la ciudad de David, para inscribirse con María, su esposa, que estaba embarazada. Mientras se encontraban en Belén, le llegó el tiempo de ser madre, y María dio a luz a su hijo primogénito, lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque donde se alojaban no había lugar para ellos. En esa región acampaban unos pastores que vigilaban por turno sus rebaños durante la noche. De pronto se les apareció el ángel del Señor, y la gloria del Señor los envolvió con su luz. Ellos sintieron un gran temor, pero el ángel les dijo: no teman, porque les traigo una buena noticia, una gran alegría para todo el pueblo. Hoy en la ciudad de David les ha nacido un Salvador, que es el Mesías, el Señor. Y esto les servirá de señal: encontrarán a un niño recién nacido, envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Y junto con el ángel apareció de pronto una multitud del ejército celestial que alababa a Dios diciendo: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres amados por Él. Palabra del Señor. En esta Santa Misa de Nochebuena comienza a brillar la luz en medio de las tinieblas, como nos lo avisa el profeta Isaías, conforme lo escuchábamos recién en la primera lectura. El pueblo que caminaba en las tinieblas, el pueblo instalado en las tinieblas, un pueblo sometido, esclavizado por el poder del pecado, ha visto una gran luz. Ese ver la luz es participar de la luz, no es solamente percibirla, sino que es formar parte de la luz. Y esa luz, por supuesto, representa a nuestro Señor Jesucristo. Y por eso la Navidad tiene una especial referencia a la luz que vence a las tinieblas. E insiste el profeta Isaías, lo dice 2 veces la misma idea con palabras diferentes. Sobre los que habitaban en el país de la oscuridad ha brillado una luz. Esta insistencia de Isaías es muy importante. Cuando en la Sagrada Escritura se dicen 2 veces o 3 veces las mismas expresiones o expresiones parecidas, está poniendo énfasis, nos está diciendo algo muy importante, que quieren la palabra de Dios quedar grabada en lo profundo del corazón del hombre. Y este es el gran anuncio, esta es la gran buena noticia, ¿no? Cuando leemos en el Evangelio de este día, de esta noche, es anuncio, una buena noticia, le dice el ángel a los pastores. Anuncio de una buena noticia, con mayúsculas, de la verdadera buena noticia. Casi diríamos de la única noticia realmente buena en este mundo tantas veces sombrío, tantas veces oscurecido, por los sucesos de la historia, por los acontecimientos cotidianos, por lo que va sucediendo, pero fundamentalmente por una sola cosa. Fundamentalmente esta buena noticia tiene que ver con la luz que brilla en las tinieblas. Ese evangelio, ¿no? La palabra buena noticia significa, literalmente es evangelio. Y entonces vemos esta contemplación que nos invita a hacer la palabra de Dios en este día, en esta noche. Contemplar al niño en Belén, contemplar a la Santísima Virgen María, realizando estos gestos con el niño tan domésticos, tan maternales y al mismo tiempo tan significativos. Porque esa luz que viene al mundo, que es Jesucristo, viene por intermedio de la Virgen María. Y por eso el Evangelio nos la muestra. Dice, mientras se encontraban en Belén, le llegó el tiempo de ser madre,
momento culminante, una hora que marca y que distingue la vida de María Santísima, y nos dice, dio a luz a su hijo primogénito, lo envolvió en pañales y lo recostó en un pesebre. Estas tres acciones que realiza la Virgen son muy significativas, siendo tan, como les decía, tan domésticas, tan maternales, revelan tanto amor por ese niño. Porque darlo a luz es hacerlo visible. De hecho, se usa esa expresión a veces para el parto, ¿no? Dar a luz. Tal vez no es tan frecuente la expresión, pero suele usarse así. Dar a luz. Hacer visible a quien no era visible. Esto en el sentido espiritual de las palabras es muy importante. San Juan nos dice en la primera página de su Evangelio, a Dios no lo ha visto nadie jamás. El que lo ha revelado es el Hijo único, que se ha hecho visible, se ha hecho, diríamos, accesible de una manera completamente nueva. Ese niño recién nacido es el Hijo de Dios, es el mismo Dios verdadero, que asume nuestra naturaleza humana para, por supuesto, padecer, morir y resucitar por nosotros, pero mostrándonos esta cercanía palpable. A veces pensamos en determinadas circunstancias de nuestra vida que Dios está lejos, tal vez, que está desinteresado, que no está implicado. Bueno, el nacimiento es un punto clave para descubrir esa cercanía, porque esto no es una leyenda, sino que es una historia totalmente concreta, realizada en el espacio y en el tiempo concretos. Esto que nos dice San Lucas es un acontecimiento histórico y al mismo tiempo de salvación, donde Dios se ha hecho accesible, lo podemos ver, lo podemos tocar, lo podemos escuchar. Esto que dan testimonio, por supuesto, María Santísima, los pastores, después los reyes, y a lo largo de la vida del Señor, especialmente después los apóstoles, donde se arraiga nuestra fe. Nuestra fe proviene de estos acontecimientos. Y entonces este primer gesto de la Virgen de dar a luz es mostrarnos, es enseñarnos al Salvador. Como si nos dijera, aquí está ese Emmanuel, ese Dios con nosotros, que por así decirlo no nos salva a la distancia, sino que se hizo verdaderamente hombre sin dejar de ser Dios. Es un acto de revelación, de mostrarse, de manifestarse. Es un signo. De hecho, el ángel, cuando se aparece a los pastores, fíjense, va a mencionar como un signo para reconocer al Mesías estas tres acciones de la Virgen. Le dice a los pastores, esto les servirá de señal. Encontrarán un niño recién nacido, recién dado a luz, envuelto en pañales y acostado en el pesebre. Así van a identificar a Cristo los pastores. Entonces este primer gesto es muy importante. El segundo, envolverlo en pañales, es revestirlo, es darle una vestidura. Y en la Sagrada Escritura la vestidura o la vestimenta tiene una enorme importancia. Uno de los primeros gestos que hace Dios después del pecado original es revestir a nuestros primeros padres. Y en el Apocalipsis, el final de la Escritura, aparecen los santos, los mártires, los que fueron fieles, revestidos de blancas vestiduras. Porque la vestimenta, especialmente para la cultura antigua, para la cultura bíblica y desde la perspectiva espiritual, no es algo puramente exterior, sino que es una revelación de lo interior. Y entonces cuando en el Apocalipsis los santos son revestidos de blancas vestiduras, blanqueadas, nos dicen, la sangre del Cordero nos está mostrando la santidad, la pureza, la redención explicitada en su sentido más pleno. Lo podemos recordar también allí la parábola del hijo pródigo. Ese hijo, cuando vuelve a la casa del padre, es revestido, y nos dice San Lucas con mucha precisión, con la vestidura primera, que era la que tenía antes y que nunca debió perder, y primera porque era la más importante, un signo de la gracia de Dios. Eso exterior revela la obra interior, fue revestido.
Esto al hacerlo la Virgen con Cristo nos está diciendo lo que Dios hace con nosotros. Entonces es un signo también. El Señor nos quiere revestir como esta expresión de la gracia que nos concede. Por supuesto que la gracia no es algo exterior, es interior en el corazón, pero en este sentido simbólico de las palabras de la Biblia está expresado mediante este gesto, ¿no?, de revestir. Y el tercer gesto que hace la Virgen María en esta especial fiesta de la luz, que es el nacimiento de nuestro Señor, es recostarlo en el pesebre, que es un signo eucarístico, es ponerlo en el lugar donde nosotros podemos alimentarnos de Cristo. E incluso usa una palabra, San Lucas, que es lo recostó en el pesebre. El recostarse, para nosotros no tiene, nuestra cultura no tiene el signo, la fuerza del signo que tenía en la cultura de Israel y especialmente en la cultura antigua, donde la gente comía recostada. Y entonces era un signo de un banquete. Y aparece varias veces más en el Evangelio. Cuando Jesús, por ejemplo, multiplica los panes, le mandó a toda la gente que se recostara, dice, sobre el pasto. A veces la traducción pone que se sentaran, para que a nosotros nos sea más accesible esa expresión. O en la última cena también. Era el modo habitual de comer. Por eso recostarlo en el pesebre es ponerlo como alimento y al mismo tiempo ponerlo como el principal comensal. ¿Por qué? Porque Jesucristo es el alimento que nos alimenta. Jesucristo no nos da algo distinto de sí. Él nos ofrece un banquete y Él es el alimento que se ofrece. Por esto es ese signo de ponerlo en el pesebre tan importante. También en toda la Biblia, desde el comienzo, cuando Dios les da de comer a nuestros primeros padres, o en el maná del desierto, ese Dios que nos nutre, que nos alimenta para que podamos recorrer el camino a la patria del cielo, hasta el Apocalipsis, el banquete de bodas del Cordero, donde están invitados todos aquellos que precisamente han vivido en la fe hasta esa visión definitiva de la luz. Por eso estos signos y muchos otros que tiene esta celebración nos ayudan a contemplar mejor el pesebre, ¿no? Descubrir a Cristo, nuestro Salvador, nuestro Redentor, la luz de nuestra vida, que despeja nuestras tinieblas, que nos hace ver, que nos devuelve la vista, que nos reviste con su gracia y que definitivamente nos hace partícipes del banquete eterno en la Jerusalén del cielo. Que le pidamos al Señor entonces en esta Navidad que nos conceda a todos esa gracia. Que así sea.